revela tu amor. Son ejemplos para el que está sin Jesús. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer, tú eres virtuosa. Mujer virtuosa. Bienvenida a En Busca de Virtud. Muy buenos días, hermanos y amigos de En Busca de Virtud. En esta mañana estoy agradecida con Dios porque nos permite estar un día más en este planeta y poder disfrutar de su misericordia y de su bondad. La verdad es que cuando entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios, es cuando tenemos un caminar de gratitud, porque la salud Dios nos la presta, el tiempo en familia Dios nos lo presta, y todo es por la bondad de Dios. Y en este día tenemos una invitada especial. El devocional de hoy va a estar dedicado a una entrevista y una mujer de Dios que está impactando vidas en diferentes formas y en diferentes lugares. Hace un par de meses hicimos un devocional que se llamó Tras las Huellas. Entonces hablábamos de ir tras las huellas de Jesús, pero también dejando huella para que otros pudieran Amén. avanzar juntamente con nosotros. Entonces, con eso dicho, tengo el Amén. privilegio de presentar la autora del libro Código Chayil, que es Pastora Betsy Córdoba. Buenos días, Pastora, ¿cómo está? Buenos días, bendiciones, bendecida de estar aquí contigo nuevamente y saludándote a ti, a las hermanas que te escuchan, que te siguen, es una bendición. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por tu vida, Pastora Betsy. Eres una mujer bastante ocupada y agradecemos tu tiempo. La verdad, nos honras con tu visita en esta mañana. Hay mucho que platicar, Gloria a hay Dios. mucho que compartir. Vamos a tratar de Amén. tratar de comprimir lo que Dios va a estar compartiendo con nosotros, pero sí sabemos Claro que que se sí, va a exponer lo que Dios tiene preparado para ustedes que están del otro claro que lado de esta pantalla. Pero antes de eso, Pastora Betsy, ¿nos pudieras guiar en una palabra de oración, por favor? claro que sí, claro que sí. Oremos, siempre es bueno orar. Siempre es bueno orar. Amén. Ujú. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús venimos esta mañana delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por la bendición que nos da, Señor, este regalo de vida. Padre, te pedimos que lo que hoy vamos a hacer impacte corazones, Señor, que cada persona reciba la medida que tú has preparado para este medio, Señor, que podamos ser asertivos en lo que vamos a hacer, Señor. Queremos lo que tú quieres que demos, Padre. Te damos Así gracias, es. Espíritu Santo, por lo que ya estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a empezar hoy sí, manos a la obra. El día de Amén. ayer descubrí algo que me impactó mucho, Pastora, y fue el Amén. personaje que tiene como nombre Alan Turing. Él es Ujú. británico. En el año de 1934 fue contratado por agentes secretos para Ok. descodificar el código nazi. Ujú. Y a través de su dedicación, de su esfuerzo y de Ujú. poder decodificar los códigos del enemigo, fue que se ganó la guerra Ja, contra claro, los nazis, ¿verdad? Entonces dijéramos, ¿por qué es claro. tan importante decodificar y porque Ujú. nos ayuda a derribar enemigos? Y usted acaba de Exacto. escribir un libro que se llama El Código Chayil. Y es la razón que Amén. nos Ujú. unimos en esta mañana aquí para hablar de ese libro. Pero antes de entrar ahí, nos gustaría, para los que no la conocen, que nos contaras un poquito de ti, quién eres, porque muchos desconocen que eres esposa, mamá, sierva, misionera y muchas otras Ujú. cosas más que nadie sabe si, que tú haces. Amén. Bueno, creo que me considero una mujer muy afortunada, muy bendecida por el Señor. Em,
Sí, soy esposa, tenemos ya cerca de 30 años de estar casados con mi esposo David Córdoba. Tenemos dos nenas, Victoria y Samantha. Victoria ya es esposa, es madre. Soy abuela de dos preciosos nietos, mi nietecito Fernando y mi nietecita Ana Sofía. Y creo que ahí se encierra el núcleo de mi familia cercana y es una bendición muy, muy grande. Es el primer ministerio que el Señor nos dio con mi esposo y creo que hasta ahorita en luchas y pruebas y de todo, el Señor nos ha bendecido y gracias a Dios, pues vivimos esa vida muy hermosa. Mi esposo trabaja a tiempo completo todavía en el área secular y apoya muchísimo el ministerio. Pastoreamos en East Palo Alto. El hecho de que él continúe trabajando viene desde hace ya bastantes años. En el año 2008 el Señor me llamó a trabajar a tiempo completo para el Ministerio de Restauración y Bienestar en San Francisco como ayuda y asistencia al Ministerio de Apóstol Fernando. Y eso fue un llamado del Señor muy sobrenatural y mi esposo decidió apoyarme en el frente económico porque en ese tiempo el ministerio estaba iniciando acá. Entonces, por un tiempo, pues vivimos por fe y el Señor bendijo la vida de mi esposo con sus trabajos y así estamos. Él trabaja y estamos pastoreando en Palo Alto. Aparte de eso, desde el año 2011 el Señor me permite, si oyen por ahí, estoy en casa y es mi perrita. El Señor me permite incursionar en el año 2011 en misiones. En ese tiempo estábamos nosotros a cargo, junto con otro grupo, estábamos a cargo de el área de evangelismo y se repartía pan a los indigentes necesitados y hubo una iglesia de indigentes que necesitó ayuda. Nos envió el apóstol con mi esposo a discipular en inglés. Ahí viene la traducción, la primera traducción del tomo de doctrina y empezamos nosotros a discipular esa iglesia por un tiempo. Después de esto, ya el Señor nos permite llegar a Filipinas y de ahí en adelante se expande el inicio de un ministerio a las naciones en donde hemos poco a poco ido aumentando en lo que el Señor nos permite hacer. La actividad principal es discipular pastores con la doctrina que el Señor nos ha dado en Ministerio Sebenecer, el entendimiento de los 5 ministerios, la necesidad de llevar a la iglesia a una madurez y una vez hacemos eso, ya entramos en una relación de cobertura con la iglesia del pastor que se ha discipulado. Y entonces identificamos actividades en donde la iglesia se puede envolver de una manera social, estableciendo escuelas vocacionales, escuelas de educación primaria en Nepal, la apertura de algunos pozos, varias cosas que el Señor nos ha permitido hacer con la ayuda de y la cobertura de nuestro apóstol y también la participación de muchísimos hermanos que cuando hacemos actividades con el fin de recaudar fondos para misiones, pues nos han apoyado. También el Señor nos ha bendecido con algunos recursos, trabajos que yo hago adicionales que me permiten también apoyar el área misionera. Y bueno, pues ahorita estamos ya en el inicio de lo que es BESEM, el ministerio en sí que el Señor nos dio. Y muchos preguntan qué es BESEM. BESEM son las esencias apartadas para el aceite de la unción y para el incienso. Entonces nos consideramos y queremos siempre hacer todo lo que hacemos, toda actividad, ya sea una obra social o sea una obra ministerial, toda que sea dedicada completamente al Señor y que sea para Él un olor agradable, y que sea en santidad y que sea dedicada solamente para Él. Eso es el resumen más o menos de lo que el Señor ha hecho con nosotros en los últimos ya 18 años en este ministerio. Wow, Amén. wow, es impresionante lo que Dios está haciendo y la verdad que Amén. solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios porque Así es. te ha dado la fuerza, la sabiduría, te ha dado la pasión, ¿verdad? La pasión y la Amén. entrega para hacer lo que haces. Yo tengo ya un Ujú. tiempo siguiendo los generales de la fe, ¿verdad? Y los generales de la fe, Amén. gracias a Dios que en su cronología no han dejado fuera a mujeres que han dejado huella, como a Mary Sí, amén. Magdalena
o Joreen Ujú, Lee, entre otras. De las más últimas, ujú, yo diría sí, Catherine Kuhlman, o una que personaje ujú, que yo sigo bastante es Hailey Baker, que es ella está ahorita también como misionera en África y está dejando una huella sí, impresionante. Y me impresiona ujú, cómo en este último tiempo Dios está levantando a la mujer latina para también ser ujú. alguien que abra brecha para la comunidad latina. Pero Amén, sabemos que siempre que se va amén. a abrir brecha, no es fácil. Lleva un proceso, No, lleva un sacrificio, no, lleva eh, amén, bastante dedicación y bastante trabajo. Entonces, a mí me gustaría amén. comenzar, antes de entrar a lo del libro, el precio del proceso. Y hago esta pregunta porque yo recuerdo en años pasados, estudiando la vida de estas mujeres, yo lloraba y le decía a Dios, Ujú, ¿cómo? ¿Cómo le hicieron? ¿Y cómo llegaron a ser usadas por ti a esa potencia? ¿A cómo llegaron a ser tan ujú, apasionadas? Entonces, en el transcurso del ujú, tiempo, a través de muchos golpes y frustraciones, he entendido que todo tiene un proceso, porque si Dios lo da en el momento como uno lo piensa, nos va a hacer daño, ¿verdad? ujú. Pero aún no deja de Sí, ser sí, doloroso el proceso, no deja de ser ah, claro. a veces un desierto, a veces un oasis. Eh, Háblanos un poquito del Sí. proceso, Pastora Betsy. Bueno, la Biblia dice que el Señor Jesús es experimentado en tormentos, ¿verdad? Él sufrió. Si entendemos de alguien que sufrió por nosotros fue el Señor. Desde el momento Sí, que llegó a la tierra, creo que aún desde antes, dice que desde la fundación del mundo Él fue ya sacrificado por nosotros. Entonces, y Él dice algo, toma tu cruz y sígueme. Y a veces parecería algo ligero, pero no, cada etapa lleva un proceso. Recuerdo que cuando llegamos recientemente a Ministerio Sebenecer, un poco tiempo después de eso, el apóstol Fernando se acerca a nosotros y nos pide ser eh, diáconos de matrimonios. Y créeme ujú, lo que en ese tiempo, lo menos que yo me sentía era adecuada para llevar el área de matrimonios. Y nos estábamos ajustando como pareja, uno crece, cada etapa del matrimonio es un crecimiento, tú vas cambiando como mujer, él va cambiando como varón, vas madurando, y se toma reenamorarte y reintegrarte. Creo que es algo que se tiene que hacer constantemente, incluso en el año, tú tienes que revisar, he aprendido a dividir mi año en 4 partes y creo que esa organización tiene que ser en el área emocional, en el área intelectual, en el área espiritual, porque cambias, cada cosa te afecta y te conviertes en otra persona. Entonces nosotros estábamos, te diría quizá en una crisis en todas esas áreas de nuestra vida con mi esposo, pero se tomó el entendimiento del apóstol, del pastor, de saber que poniéndonos a nosotros en ese lugar nos iba a no obligar, sino nos iba a poner en una posición de tener que enfrentarnos con un sentido de restauración y con un sentido de rescatar algo en nosotros para el favor de otras personas. amén. Entonces, yo creo que esa fue mi primera experiencia en el servicio del Señor ya activo a nivel de iglesia, a nivel de un ministerio, en el que yo sabía que mi vida personal estaba sufriendo algo tan difícil y que yo iba a estar a cargo de otras personas que tal vez tenían el mismo problema que yo o peores. Y tenía que anteponer mi situación a favor de la restauración de otros. Eso me llevó a 2 cosas. Buscar al Señor primeramente para la respuesta a mi problema y para la respuesta al problema de los demás. Fue fácil, no fue fácil, muy difícil, pero llegamos a un entendimiento de querer conocernos continuamente con mi esposo y de manejar nuestras cosas de una manera digna, de una manera ministerial, sacerdotal. Entonces, como que aprendes a vivir tu vida delante de la presencia del Señor. Fíjate que a mí hace un tiempo predicaba con respecto a lo que le sucedió a Aarón.
Aarón tenía sus dos hijos que el Señor los llamó a su presencia. Los dos hijos de Aarón vieron al Señor. Ellos estaban vestidos con ropas sacerdotales y ellos quemaron incienso, fuego extraño, delante del Señor y el Señor los fulminó. Quedaron quemados. Wow. Y Moisés le dio una orden a Aarón y a sus otros hijos que no lloraran delante del pueblo. Es mi hija, está entrando, están en casa, Dios les bendiga. Entonces, esto es vida, es realidad, Amén. ¿verdad? Entonces, eh, ahí viene, hola mi amor, gracias mi cielo, tap a coffee for me. Entonces, sí, ya tenía mi cafecito, pero ya me trajo, gracias mamá. ¿Me confundiste? Sí, es mío, sí. Bueno. Entonces, imagínate lo traumático, son sus hijos. Si a ti se te cae un hijo tuyo, tú corres a rescatarlo y no quieres que nadie te lo toque, tú quieres ser la que le besa ese golpe, y ellos quedaron quemados. Dice la Biblia que fueron quemados por el fuego de Dios. Y Moisés les ordena no llorar. Y yo me imagino a esa madre Elizabeth, cómo se sentía. El pueblo pudo llorar, pero ellos no. Entonces nosotros como pastores a veces vemos que el Señor trata con nuestros hijos y de manera pública, delante de todos. Pero nosotros somos llamados a seguir usando nuestra vestidura sacerdotal y somos llamados a seguir yendo a quemar incienso en la mañana y en la noche, porque es un oficio sacerdotal. Y yo me imagino adentro de esa tienda de campaña de Aarón y de Elizabeth y de sus hijos, ese dolor, ese mourning, ese luto que llevaban de ver lo que sucedió con sus hijos. Ese es un precio. Y te puedo decir que lo he visto y lo he vivido. Cuando yo encontré a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella era ya mayor y era estéril. Y dice la Biblia que la única que yo he encontrado que dice de las hijas de Aarón. Y yo me ponía a pensar que llevaba el mismo nombre de la esposa de Aarón. Y yo me preguntaba si esa esterilidad no se dio a causa de ese dolor que ella vivió, que bajó en esa línea de madres, ¿verdad? De hijas de Aarón. Y que el Señor restituye el sacerdocio que perdió Aarón y Elizabeth con los primeros, ¿verdad? Con esos dos hijos en el llamamiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, llegan momentos de mucho dolor, definitivamente, y tú dices, no lo soporto, no lo aguanto, ¿qué va a pasar? Pues estás enfrente de un público que a veces es implacable, porque piden del pastorado y del sacerdocio pues algo que no tiene mancha ni arruga, y no es así porque somos humanos. Pecamos, caemos, tenemos debilidades, tenemos necesidades, tenemos hambres, tenemos fríos, y que tenemos que ir al Señor y nos toca vivirlo de manera pública. Pero el amor del Señor y el llamado del Señor es tan fuerte y tan preciso que cuando tú entiendes eso y cuando tú experimentas caídas y dolores, se te es más fácil ir a cualquier lugar y ver a un ministro y entender el corazón de ese ministro que quizá está destrozado y que necesita a alguien que le diga, sabes que no estás solo. Y Dios quiere usarte a pesar de lo que ha pasado en tu vida y restaurar y levantar. Creo que es necesaria las caídas, necesario los errores, tal vez a veces no nuestros, sino de los nuestros, para que nosotros aprendamos a tener misericordia. Y sí, es un precio alto, pero la corona es impresionantemente hermosa. Lo es. Una parte que resalta mucho en lo que acaba de decir usted es el servicio trajo la madurez. Y es verdad, Sí. yo lo he experimentado también. Estás en una posición tal vez de inconformidad porque sabes que como mujer, como esposa, puedes dar más, aún como matrimonio puedes dar más. Entonces dices, ¿cómo voy a servir a Dios en esta área cuando estoy débil o no está lo suficientemente madura? Pero cuando decides y tomas la determinación de hacerlo, es impresionante cómo Dios
te mete en un ciclo de madurez, pero hasta mucho más rápido. Amén. Y empieza a Sí. compaginar y empieza a ponerlos a los dos en un mismo sentir y dices, wow, que fue duro, fue como ir Ujú. directamente de su vida, pero valió totalmente la pena Sí. porque ahora estamos Amén. aquí. Entonces, yo estaba Ujú. dando un discipulado a los jóvenes y encontré que la palabra decide se divide en dos partes y creo que la palabra Ujú. side se traduce to kill, matar, aniquilar, deshacer. Wow. Entonces dice to kill any Wow. other options, ¿verdad? Cuando te decides, ya no hay Claro. otra opción, ya no hay de Ujú. regreso, me Claro. rindo, Ujú. paro, ya te decidiste, No. entonces mataste toda otra opción y creo que esa es la Exacto. determinación a la que ustedes llegaron. Vamos a deshacer toda otra Ujú. opción Sí. y vamos para adelante juntos. Esa Wow, decisión yo la llamo la decisión Eliseo. la Es decisión, la sí, decisión Eliseo, porque Eliseo se voltea, mata a los bueyes, destruye las yuntas, las quema, les da de comer la carne y se va. No puede volver, ¿verdad? Sí, wow, impresionante. amén. Ujú. Y vemos la Sí. reivindicación en la vida de Elizabeth más adelante. Ujú. Qué Am, impresionante. Más adelante, sus generaciones abajo, si te das cuenta, es de sus hijas, vienen a ser madres de ese profeta, de ese cambio de sacerdocio, porque si te das cuenta, se Mm, hace ese quiebre de aguas en donde el padre de Juan el Bautista es el sacerdote que está presentando incienso y ahí baja el ángel y dice, no te preocupes, ya se respondió todo. Entonces hay una respuesta de ese incienso que subió de Aarón hasta esa generación y se les responde a esa familia con el hombre que viene a presentar el ministerio profético del Nuevo Testamento, en donde le abre brecha al Señor Jesús, wow. y por esa voz que anuncia estamos nosotros aquí. Entonces, hay un fruto y nuestras Hay un generaciones fruto. van a ver ese fruto de que nosotros podamos sostenernos en el altar. ¿Verdad? Hermoso. Quiero sellar esta palabra recapitulando y diciendo a los que nos están escuchando, decídete. Esa decisión no solo va a Amén. beneficiarte a ti, estás abriendo brecha para tus futuras generaciones. Amén. Y tal vez no nos toque Amén. verlo Así como es. sucedió con la esposa de Aarón, pero Exacto. ciertamente se Ujú. está abriendo una brecha para tus nietos, tus Amén. bisnietos y tus generaciones futuras. Y aquí es donde quiero Amén. retomar Así es. Salmos 119, 160, que me puede corregir, Ujú. pastora, si no es así, pero siento que el corazón de el código Chayín está en este Ujú. pasaje bíblico. ¿Lo es así? A ver, léemelo ahí. Dice, Léemelo ahí tú. dice la suma de todas tus palabras, se Ah, suma a sí, la verdad sí, exacto. absoluta y cada uno de tus Ujú, justos ujú. decretos es eterno. Amén, así es. Amén. Yo nunca había leído ese Eh, salmo o no con tanta claridad, porque ya leí todos los salmos, ujú, pero cuando leí ese salmo dije, ajá, wow, fue como verlo con una sí, lupa. Está hermoso. La exacto. suma de todas tus Sí, palabras a la verdad absoluta es y cada uno de tus justos ujú, decretos es eterno. Cuéntanos eterno, cómo Dios te exacto. habló a través de este salmo. Bueno, fue un estudio también de este acróstico, porque es un acróstico. Está dividido el Salmo 119 en 8 versículos por cada una de las letras del alfabeto. Y lo estaba estudiando a principios del año 20. Me encontré con la suma de tus palabras, toda la verdad, y de ahí subí y empecé a ver y observar, te podría decir que una doctrina de un movimiento de alabanza del último tiempo. Si tú Mm, lo empiezas a ver, todo empiezas a ver cómo el Señor te habla de decretos, de leyes, de estatutos, se te desglosa lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, Él te dice su modo de ser. Esto es ujú, ley. Fíjate que hay una palabra, uno dice un decreto, un estatuto. ujú, Y perdóname si por ahí me equivoco, te voy a mandar las notas después, pero dice, amé tus estatutos, y hay ujú, estatutos del Señor que son leyes que no se entienden, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, hay leyes que son bien obvias, ¿verdad? No matarás, pues obviamente no tenemos que matar, pero hay cosas que el Señor dejó que no tienen lógica, ¿verdad? No ujú, mezcles la lana con el lino, que no se hagan, pero ¿por qué? ¿Verdad? ujú.
y no tienes una explicación, si te puedes ir a una explicación en símbolos o en figura, pero Dios Ujú. sabe por qué no quiere esa mezcla. Pero cuando tú amas lo que Dios te dice, aun cuando no lo entiendes con tu entendimiento humano, tú generas un producto en tu corazón, tú generas de parte de Dios una consecuencia en tu vida muy importante. Entonces el Señor nos habla de diferentes maneras y el Salmo 119 realmente te enumera la totalidad. Creo que le comentaba yo al apóstol, son como 8 diferentes formas de usar la palabra palabra que nosotros usamos en español y que en el Amén. original son diferentes, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, ese salmo nos habla del código del alefato hebreo, nos habla de las costumbres, de las leyes, de la cultura del reino de Dios, Ujú. porque tenemos las leyes de la tierra, pero esas son leyes de Dios. Es precioso. Entonces, la suma Wow. que vemos ahí es la verdad. Y sobre la verdad tenemos nosotros que regir nuestra vida y nuestro ministerio, todo lo que hacemos sobre la verdad, Señor. Ujú. Amén. Paso uno Amén. es creerle a Dios. Paso dos, Amén. seguir su verdad. Y ahí llegamos Exacto. al subtítulo o a la subparte de este libro, y lo acaba de mencionar Pastora, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Amén. 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 Y Sí. yo tengo una Amén. nota aquí, el libro de Proverbios tiene, el capítulo 31 tiene 22 versos. Y aquí es donde le voy a pedir que me El, corrija si yo estoy mal. Y eso, cada uno de estos sí, en los versos primeros. Ujú. Sigue, es, perdón. Sí. como usted decía, la cronología de la identidad que la iglesia debe de tener. ¿Estoy bien? Sí, así es. Sí, el Proverbios 31 tiene, son 32 versos, pero los primeros 10, los primeros 9, perdón, los primeros 9 versículos es la introducción de Salomón acerca de quién le enseñó, cómo le enseñó, y esa fue la madre de él. Y luego, a partir del versículo 10 hasta el 31, son 31 versículos, perdón, son del 10 al 31 es el poema o el acróstico Chairi. Entonces él lo introduce, palabras o dice en el original profecía con que mi madre me enseñó. Ujú. Entonces, esto fue una enseñanza de la madre de Salomón con respecto a las cualidades que deben de haber en una mujer, en una reina, ¿verdad? Y entonces ya le empieza a hablar cada uno de sus versículos con respecto a los valores de esa mujer virtuosa, de esa mujer radiante, como yo la llamo, por unas de las traducciones de esa palabra. Wow. Y vemos que una Ujú. parte que a mí me impresionó mucho del libro, yo no sé si toda la gente lee igual. Yo no sé si solo a mí me Ah, claro, pasa o es mi sistema de concentrarme en ciertas áreas, no lo sé, pero yo estoy leyendo el claro. libro, que por cierto, me gustó mucho el hecho de que no va corriendo el libro, va No. lento, o sea, es como ir agarrando una carrera, poco a poco, es como Ah, salir caminando, poco a poco lo haces más rápido y luego empiezas a trotar y ujú. después agarra una fuerza el libro que a mí me gustó mucho y te permite ir Gloria a Dios. entendiendo. Me gusta la Amén. cronología del libro porque te permite ir entendiendo al plato fuerte, ¿verdad? Es como empezar con un caldito, Amén. una ensalada y después el Ujú. plato fuerte. Así sentí el libro. Entonces, una de las partes que a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención es que cada código es un sello. Ujú. ¿Nos podrías Sí, hablar amén. tantito de eso? Sí, fíjate que empezamos, si te das cuenta, este año lo empezamos como el año de la reivindicación, pero una de las cosas que remarcaron en los primeros temas era acerca del número 22 y que el número 22 era la letra Tau, la última Ujú. letra del alefato. Y habíamos visto anteriormente en algunos temas acerca de cómo el Señor le muestra al profeta Ezequiel, los hombres que vienen a destruir Jerusalén
y cómo específicamente manda a uno, que es un escriba, a marcar la frente de los que claman y gimen por las abominaciones que están en Jerusalén para sellarlos en la frente. Entonces, es como un sello de finalidad, de que algo está completo y que ellos son santos. La Biblia nos dice, buscad primeramente la paz o anhelad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ellos son sellados con esa letra Tau, es una marca que significa varias cosas, ahí lo ven en el libro, pero Ujú. se entiende que si hay un sello Tau que concluye, están los otros sellos que inician desde la letra Aleph, pero en la Biblia misma, cuando tú empiezas a estudiar el alefato hebreo, te das cuenta que el Señor marca el inicio de la Biblia desde el primer versículo, desde Génesis 1:1. Él dice, en el principio creó Dios, Aleph Tav, los Mm, cielos y la tierra. Entonces, desde mm. el principio Dios creó su palabra, su escritura, a su Hijo. Entonces, es un sello cuando Él se marca en las personas y lo vemos en la Biblia en todas partes. Y yo hablo un poquito más de eso en el libro y vamos a estar dando algunos temas acerca de los sellos que se encuentran en diferentes personajes, pero lo vemos en Ezequiel muy marcadamente cuando el Señor dice marca. Wow. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que las letras del alefato son sellos de conclusión de una etapa en la vida de alguien. Hermoso, hermoso. Ujú. Y de forma general Amén. es la preparación de la iglesia, ¿verdad? Así es, sí, Wow, sí. qué Como bello. Aleph Tav es Cristo. Amén. Aleph Tav es Cristo. Cuando tú ves el Aleph Tav en Génesis, está diciendo que en el principio creó Dios, en el principio lo primero fue el Hijo. En Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Si el Aleph Tav es Él, y la Biblia nos dice que la novia tiene que llegar a la estatura de la medida del hombre perfecto de Cristo, la novia de Cristo tiene que ser también una Aleph Tav, ¿verdad? Wow, amén. Una de las cosas Sí. que también me impresionaba mucho del libro, yo veía mucho en el libro el proceso de la perla. Y en mi búsqueda, en lo que yo estaba ahí buscando un poco, vi Ujú. que, no sé si estoy bien, pero en el pueblo judío hay una perla que le llaman chayil. Y la voy a compartir Ujú. aquí. Sería lindo que la compartieras. Sí, la encontré. Déjame ver si puedo hacerlo. Y puse una nota a la par que escribí: la naturaleza ha Ajá, sido sí. llevada lejos de la carnalidad y el materialismo y hacia la mente de Cristo. Esta es una nota que saqué de una de las páginas del libro. No la nota en sí, Ujú. sino la idea detrás de ella. O sea que una de las Sí, cosas que vemos reflejadas es que en el proceso de ser sellados en el Señor, una de las cosas que suceden es que somos separados del mundo, somos separados de todo lo que es carnal en nuestro ser para poder sí, despojarnos del materialismo, poder adquirir la mente de Cristo y así ser sí. portadores de lo que comentaba usted hace rato, que es la profecía, esa palabra profética Ujú. que nutre, esa palabra profética que Sí, trae crecimiento, que trae madurez, sí. una enseñanza que trae Ujú. un cambio que perdura y que evoluciona, no se queda estancado, sino que Sí, crece en el conocimiento de quién es Cristo. Entonces, una de las cosas sí. que me llamaba la atención también es de que hay una comparación de la mujer virtuosa con la mujer am, Ujú. del libro de Cantares. La verdad, yo nunca lo había visto Sí, así, pero cuando lo estaba leyendo, sí. eh, era como tomar un vaso de agua helada, porque decía, wow. Y por eso sé la palabra proceso al Sí, principio de la entrevista, porque ves el proceso de la mujer del libro de Cantares ujú, como un espejo, sí. ¿verdad? En en la vida de Ujú. la mujer de Proverbios. ¿Nos pudieras platicar un poquito de eso? Sí. Fíjate que tú ves a la mujer del Cantar de los Cantares entrar a la casa del vino, a donde la lleva el amado, la lleva herida, la lleva golpeada, la llega traumada. Y si tú haces la analogía de la perla es provocada por una herida. Y Ujú, lo que hace la concha marina es que la envuelve,
la protege hasta llevarla a hacer de esa herida esa preciosa perla, ¿verdad? Sí, Porque lo que causaba una herida deja de ser una herida y llega a ser algo tan pulido, tan suave. Yo tengo ahorita un anillo de perla y tú lo tocas y es tan suave una perla y sale así, ¿verdad? amén. Entonces, llega la mujer del Cantar de los Cantares en esa situación. Y cuando tú ves el primer versículo del acróstico Chail, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Amén. Y vemos también que el Señor es aquel mercader que va y busca esa perla y vende todo por ir a traerla. Entonces, es algo difícil de encontrar una perla preciosa. Pero cuando tú ves el Aleph que se pone en mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El significado de la palabra, de la letra Aleph es asociarse, es entrar Wow. a una manada o a un rebaño, a una familia. Entonces el Señor toma en Cantares a esa tsunamita y la mete a la casa del vino, la une en un yugo de matrimonio y la hace parte de algo. Eso es lo primero que el Señor hace. Nos une a Él y hay un pacto de unión. Ese es el pacto Aleph, es el sello Aleph. El unirte y ser parte, aceptar un yugo que es ligero. Lo segundo que hace es establecer el sello de casa, porque es la letra Bet en el segundo versículo del alefato en Chail, el código Chail en Proverbios 31. Y ella empieza a pedir, el Cantares empieza a pedir que la nutran porque ella está enferma de amor. Y tú ves ese proceso poco a poco, como cada versículo de Proverbios 31 con respecto a la mujer se va manifestando en la mujer de Proverbios hasta que llega a ser ella completa, llega a ser alabada, llega a ser, wow, esta mujer es lo máximo, porque dicen, ¿quién es esta? Que sube, Ujú. ¿verdad? Y en Proverbios admiran al esposo, la admiran a ella por el resultado que hay tan radiante, porque brilla como el sol. Esa es la conclusión del proceso de esa mujer. Se le activan sus manos en diferentes maneras, se le activa su hablar, su vestidura, su cama, su intimidad, eh, todo. Ella es transformada en todo sentido en ese proceso del código Chail del alefato y el proceso de la mujer de Cantares también. Wow, se podría decir, pastora, que en el principio del proceso de la tsunamita era una mujer Mm, con baja autoestima, pero también con un poquito de orgullo, totalmente. una mujer que quería hacer las cosas, pero estaba llena de Mm, temores y no sabía cómo. mm, Y, pero sí, poco a poco empezó a darse cuenta, pero si no hago lo que me corresponde, la parte que me corresponde, porque en un mm, matrimonio es el 100% tuyo con el 100% de tu pareja y los dos exacto, van a ser algo exacto, hermoso, ¿verdad? Entonces ella tuvo que entender, exacto, si sí. no doy mi paso, nunca voy a llegar a Ujú, consumar el matrimonio que exacto, soñé tener. Y más exacto, adelante exacto. encontramos, Ujú, dime. ujú. No, 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 me decías que sí era correcto que era una mujer traumada y sí, de una mujer con inseguridades y orgullosa, sí, pero regularmente cuando lo que yo he visto, una mujer que tiene traumas y heridas manifiesta su defensa con orgullo. Así es. Trata de buscar la manera de defenderse ella, de hacer las cosas por ella misma para que ya no le provoquen el daño que le provocaron inicialmente. Ujú. Entonces, y el orgullo es una manifestación de una raíz de amargura. Wow. Entonces, lo primero que hay que encontrar es el dolor inicial, que en lugar de envolverse para convertirse en perla, se convirtió en una raíz que se manifiesta como amargura y orgullo. Wow. Entonces sí, y fíjate que ese es el proceso que hace el amado. La rodea, Ujú. le da pasas, le da manzanas, le da vino, le da cobertura, la instruye poco a poco con amor y con paciencia hasta sacar de ella todo aquel dolor y amargura y hacerla y que ella se convierta en este sustento para él. Wow. Y vemos la paciencia del Ujú. Señor y vemos Amén. la dedicación con la que lo hace y podemos entender el trabajo que está haciendo en nosotros y en el demás pueblo de Dios, porque a veces decimos, híjole, tal persona no crece, no cambia. Nadie conoce el Ujú. proceso de cada persona. Por No, eso debemos de exacto. respetar el proceso de cada quien y decir, bueno, ahorita
Tal persona sí. está tal vez en la posición de la tsunamita cuando decía, ay, no, no me quiero ensuciar los pies. Ya me lavé los pies, ya no quiero volver Ujú, a ensuciarlos. Mientras que otros ya están en el de, exacto, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde se ha ido? Si alguien lo ha ujú, encontrado, dígame ujú, dónde está. Pues todos llevamos el exacto, mismo peregrinaje, pero a proceso. diferente velocidad, ¿verdad? Es Exacto, y impresionante. tiempo, sí. Más Amén. adelante Gloria a hablas Dios. de la mujer Batseba o Bathsheba, no sé si se Ujú, pronuncia ujú, así, hija del sí, juramento. Bathsheba. Ujú, Y después sí. pasa a ser Betsúa, hija de la prosperidad, de Ujú, la riqueza, de la amén. seguridad, del Ujú, clamor y del reposo. Yo tengo sí. una nota aquí que le puse, Ujú, en ella se depositó la genética de Cristo, específicamente en la genética del reposo y su clamor para ser amén. liberada de la identidad de adúltera a la identidad de esposa y Ujú, madre, con una riqueza así es. que, que la caracteriza como una mujer que fue sellada con ese código Chayil. ¿Nos podrías hablar un poquito de Amén. esto? Si tú te das cuenta del proceso de Betsabé, en el palacio, desde el momento en que es tomada por David, ¿verdad? Em, el apóstol inició el año hablando de Betsabé y hablando de esa reivindicación de Betsabé. Hablo de ella porque Salomón inicia Proverbios 31 con profecía con la que su madre le enseñó. Ujú, Entonces, ¿cuál fue el proceso de Betsabé para que le viniera a enseñar semejante cosa que nosotros ahora tenemos como ese tesoro, que es, el acróstico Chail, ¿verdad? ujú, Obviamente fue una mujer procesada, señalada como adúltera. La mujer de Urías estaba en el palacio, ya Urías había muerto. La Biblia no nos dice que ella tuvo que ver con el hecho de que lo mandaran a asesinar, pero lo cierto es que ella era la mujer de Urías viviendo en el palacio con David. También vemos bíblicamente, porque en Crónicas vemos el orden del nacimiento de sus hijos y Salomón ujú, no nació inmediatamente después de que se muere el primer hijo, nace después de que a ella le dicen Betsabé, la esposa de David, y lo leemos como Betsabé en el español, pero realmente le dan otro título, el nombre de Bathshua. ujú. Entonces, de ser la hija del juramento, ella viene a ser la hija de la opulencia y la salvación, la hija de la riqueza. ¿Y por qué te digo el clamor? Fíjate que ella dice, oh hijo de mis votos, oh hijo de mis entrañas. Ella hace un clamor, ¿verdad? Que nosotros podemos ver palpablemente ahí en Proverbios 31, que ella tuvo ese hijo a raíz de una relación que tenía con el Señor. Otra Ujú, cosa que nosotros vemos con Betsabé, que a mí me ha sustentado muchísimo y me ha ayudado porque los nombres son proféticos y mi nombre que me colocaron fue Betsabé hace como 3 años. El apóstol Sergio en una prédica, él habló acerca de Bathshua y a mí me impresionó ese proceso de Betsabé y yo hablé con él después y me dijo, tu nombre es Bathshua. Y hace como wow. 3 años él cambió mi nombre a Bathshua. Entonces, ella se acompañó del profeta Natán. Si tú recuerdas, de hecho le llama a uno de sus hijos Natán. Entonces, si tú Ujú, recuerdas, Natán fue el que fue a enfrentar a David con el pecado, pero ella tomó al profeta Natán como su pastor. Natán la wow. acompañó en cada proceso. Entonces, amén. Entonces, es ahí el fruto de la profecía con la que ella le enseña a su hijo después, porque ella permitió que un ministro la restaurara desde ser una adúltera a ser Wow. una viuda, ser una madre que había perdido su hijo, ser una mujer de una reputación cuestionable, a venir a ser la madre de ese rey que tomó el trono después de David. Wow, eso es Amén. impresionante, pastora, porque a través de Sí. los años, mucho pueblo de Ujú, Dios ha sido lastimado. Tal vez por la inmadurez ujú, del ministro o tal vez porque la persona no fue llamada a pastorear y no sabía cómo lidiar exacto. con todo lo que involucra la restauración de un alma. Tal vez fue Amén. original su llamado, pero la ignorancia, eh, el proceso de crecimiento lo llevó a cometer errores y quedó mucha gente dañada y dice, ya no quiero que Dios me pastoree,
a través de un siervo. Háblame tú a mí a solas. Lo digo porque salimos a evangelizar Claro. a la flea market, a los remates aquí en el área, Ujú. y hay mucha gente sin congregarse. La cantidad es grande y Sí, la mayoría reflejan este es daño triste. y dicen, ya no me puedo sujetar Ujú. a la restauración a través de ningún hombre porque me van a volver a lastimar. Pero lo importante de Mm. decir, si quiero volver a casa y retomar la promesa y retomar la posición en donde yo estoy segura que Dios me llamó a ser, tengo que Amén. confiar que en este último tiempo Dios está Sí. levantando ministros que van a ser guiados por el Ujú. Espíritu de Dios, van a seguir teniendo flaquezas, Amén. van a seguir teniendo, como usted decía al Ujú. principio, necesidades, debilidades, pero son ministros que tienen ese clamor en sus labios de decir, Amén. Señor, dinos cómo guiar a tu pueblo, enséñanos a embellecer a la Amén. novia, enséñanos a hacer las cosas bien. Eh, Esas dos cosas Amén. resaltan en mí, ahorita que usted comentaba, dejarse restaurar a través de Dios por medio de un Sí. ministro y el clamor Ujú. interior, ¿verdad? David decía, Sí. Sí. así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Brahma. así clama por ti el alma Amén. mía. Y creo que el pueblo ha desistido Amén. en el clamor, porque lo ves en el Sí. libro de Cantares Sí. también, ella tuvo que clamar a algún punto. Entonces necesitamos volver Sí. al clamor. ¿Cómo se ve el clamor para ti, Ujú. pastora? En lo que Dios te ha revelado. Bueno, es una necesidad de este último tiempo. De hecho, el sello de la Tao es sella a los que claman, a los que Amén. gimen. Anoche, antenoche, veníamos caminando con mi esposo, fuimos a ministrar a una de nuestras ovejitas y mi esposo es un intercesor. Y tú sabes cuando es un don de intercesión, porque tú conoces a la persona. Mi esposo es una buena persona, o sea, es mi esposo, lo conozco, no tiene una Amén. mala intención en su corazón. Pero el corazón de mi esposo cuando empieza a interceder se quebranta como el corazón de un niño. Y Amén. muy pocas personas quizá entienden que empieza a él a hablar y yo veo cuando se baja y ese corazón se quebranta y parecería el llanto, el gemir de un niño. Y cuando este hombre empieza a clamar, lo he visto con mi madre, yo intercedo y tengo un clamor, pero reconozco el don de intercesión. Amén. Y tus entrañas tiemblan y empiezas a gemir por esa necesidad, por ese dolor, Ujú. por ese pecado. Se deja a un lado tu prejuicio, tu concepto, tu idea de lo que está pasando en la vida de una persona y empiezas a gemir y empiezas a Ujú. clamar por la situación que está pasando. Y yo pienso que en este tiempo la iglesia entera tiene que entrar en ese gemir y en ese clamor, como lo hizo Esther por su pueblo, que sabía que los iban a matar, sabían que iban Ujú. a morir. Y sabemos nosotros que hay pueblo que no conoce lo que nosotros conocemos, que hay gente que no tiene la palabra, los dones, los ministros, las coberturas que nosotros tenemos. Darte cuenta de la pobreza, del hambre, de la sed que hay realmente en el mundo cristiano por una doctrina sana, por una doctrina no adulterada, debe de generar en ti un clamor de Amén. que hay gente que está desnutrida y malnutrida. La Amén. desnutrición y la malnutrición son dos cosas diferentes. Hay iglesia que está malnutrida, que tiene fast food, que están gordos, parecen súper prósperos cristianos, pero Ujú. realmente no están bien. Y hay Wow. gente que está malnutrida, que no tiene, que está desnutrida, perdón, que no tiene nada, que tú llegas a un país y tú ves a un pastor y ves su cuarto lleno de imágenes católicas Ujú. y de tradiciones que no tienen nada que ver y tú te das cuenta que no hay una base en él, pero tiene un deseo de pastorear y tiene un rebaño que está mal dirigiendo a aguas sucias, a aguas revueltas, a aguas con parásitos. Y mira, perdóname, pero el hambre, hay instituciones grandes que pueden darle de comer a la gente, Sí, pero amén. nosotros somos un ministerio que tiene mucho. Y la Biblia dice que el pecado de Sodoma fue la abundancia de pan y no darle al pobre. Y no darle. Y la Así Biblia es. dice que el castigo de ellos fue que vinieron devastadores, que rompieron sus vasijas de vino y se desparramó el vino de Sodoma y Gomorra porque no compartieron su pan. Amén. Entonces,
la iglesia debe de clamar por llevar el pan al necesitado, ese pan espiritual que nosotros tenemos, Así ¿verdad? es. Y vamos a Entonces, sí. retomando Ujú, la vida de Esther, perdón, pero dijo algo usted bien importante cuando menciona a Esther, donde dice, eh, su tío le dice, ponte en la posición de clamar, Esther, porque no pienses ujú, que porque estás en el palacio vas a quedar exuelta. claro, Una vez que no. comiencen a matar Ujú, por afuera a tu pueblo, a tu gente, ujú, van a ir hasta llegar al centro de este palacio y tú vas a perecer de igual exacto, forma con todos. Entonces, exacto, al exacto. no clamar, uno mismo se está poniendo en una posición de riesgo. Y estando en la Sí, casa del pan y no compartiéndolo es un desperdicio, ¿verdad? El sí. acumular pan. Mi esposo tiene este hermoso hábito de que él cuando va a la tienda trae bien mucho pan. Ujú, Y es tanto el pan que a veces se echa a perder y siempre le insistimos, no traigas tanto, solo uno o dos. Pero él trae begos, trae pan de ujú, caja, trae el bolillo, trae un montón de cosas y digo, se va a arruinar, no traigas tanto. Entonces, el acumular tanto ujú. pan y no compartirlo con el pobre, se echa a perder el pan. Sí, se echa a perder, definitivamente. Imagínate, yo con este libro empecé con la intención de de tener estudios para las mujeres de la iglesia, pero ¿cómo acomodas tantos estudios en el año con tanta actividad que tenemos? Sí, Y yo sabía que esto lo tenía que dar. Y yo llegó el momento en que les dije a ellas, lo estoy escribiendo y lo voy a escribir y lo voy a dejar como un libro. Tenemos con mis hijas el hábito de compartir algunas de las cosas que estoy pensando, que se están dando, y ellas sabían que lo iba a terminar escribiendo. Cuando uno, tienes que buscar la forma de darlo, tienes que sí. buscar, cuando el Señor te pone, tiene que llegar a salir. El profeta Jeremías llegó un momento que determinó callar porque el pueblo no le recibía nada hasta que el Señor le provocó un fuego adentro de él que ya no lo pudo retener. Ujú. Entonces no podemos acumularlo, nos va a hacer daño el acumular tanto. Y se cumple ahí el peso del nombre, hija de la riqueza. Sí, Amén, hija de la amén, abundancia. Y amén. para eso el proceso, para que llegue a ser Sí, una fuente donde fluya con el fin de amén, edificar y de capacitar. Porque sí encontré yo el libro amén, y no había procesado yo en mi amén. mente lo que acabas de decir, de usarlo como un manual para ¿cómo se? Equipar a las mujeres. Pero la verdad que Ujú, yo recomiendo altamente el libro. Yo lo tuve que leer muy amén. rápido porque quería tener Sí, el trasfondo del libro para poder tener esta conversación con usted el día de claro. hoy. En realidad, Ujú, estoy hablando solo de las primeras páginas. Ni siquiera hemos tocado claro. lo que está más adelante, así que yo Lo le sé. recomiendo que lea el libro porque es una riqueza y un verso que Muy encontré bien. en el libro que a mí me impactó mucho fue Juan 14:6. Y lo Ujú, escribí de esta forma y lo voy a compartir en las pantallas para si alguien lo quiere amén. apuntar. La suma de la palabra de Dios es la verdad y la verdad Ujú, no es moldeable. Y para escribir esta ujú, nota usé como base Juan 14:6. La verdad ujú, no es moldeable. Y yo, pastora, llego a la ujú, conclusión de que hay mucha gente que quiere moldear la ujú, palabra y lo veo de ujú. diferentes formas. Por Sí. ejemplo, un miembro de la iglesia que sirve en la alabanza y se le empieza a Ujú, exigir santidad, se le empieza a exigir ujú, entrega. Y digo la palabra exigir porque dices, mira, me di cuenta de que estabas con un grupo de personas y te estabas comportando mal, tus acciones no son de un cristiano. Entonces, no, pero solo estaba ujú, jugando. Sí, pero ese comportamiento hace ver mal a Jesús, hace ver mal tu persona, al pueblo de Dios, no es un comportamiento de un hijo de ujú, Dios. Entonces empiezas a querer corregir eso. En la existencia, la insistencia se vuelve en un exigir y la persona dice, no, no estoy ujú, dispuesto a ese nivel de exigencia. Y entonces uno dice, bueno, ujú, y aquí es donde entras en debate, bueno, es un proceso, bueno, Dios está tratando con la persona, todo va a estar bien, pero llegas a la ujú, conclusión de la verdad no es moldeable. O sea, Dios pide ujú. lo que Dios pide. Háblanos un poco de eso. Sí.
Mira, fíjate que con respecto al altar, nosotros estamos en un ministerio de restauración y lo que hacemos es poner a servir a la gente, pero si de algo es celoso nuestro apóstol es del altar. Acabamos de hablar cómo caen muertos los hijos de Aarón en el altar por levantar un fuego extraño delante del Señor. ¿Y qué es un fuego extraño realmente? Es algo que es un fuego que se levanta con elementos no santos, Ujú, no santos. Entonces, cuando tú tienes a alguien en la alabanza y tú le estás exigiendo que los elementos que él presente sean santos, es una obligación sacerdotal. Y en el momento ujú, que él decide participar del sacerdocio del altar, él sabe que eso es así y es la verdad. No cambia, no varía. En el libro yo voy un poco al tema que ahorita, bueno, that's my truth. Esa es mi ujú, verdad, ¿verdad? Pero tu verdad es una mentira, ¿verdad? ujú, Porque, ¿qué verdades está diciendo ahorita el mundo? No son verdades, son ujú, ideas que el diablo mismo les ha puesto en su corazón y ellos dicen, es mi verdad y qué me importa lo que tú creas. ujú, Y eso es necedad del hombre y es rebelión. ¿Verdad? La ujú, verdad del Señor es absoluta, es inamovible. Dios es Dios, Él te hizo, Él te formó, Él va a ser Dios hoy, mañana y siempre. Y no podemos nosotros estarnos inventando, ¿verdad? Las cosas y decir, bueno, yo creo que esto es mi verdad, o voy a hacerlo de esta manera, o aquel grupo lo hace de esta forma, entonces yo lo voy a hacer de la misma manera. No, tenemos que buscar lo santo ujú. y la verdad es santidad, ¿verdad? La verdad es santidad. Amén. Sí, La verdad es así santidad. es. Y esta nos da Ujú. la pausa a entrar a la siguiente parte que es Aleph. Aleph es Ujú. el yugo. Mateo 11:29 Sí. nos habla de la ley, que quiere decir Ujú. mandamiento, la instrucción, la enseñanza, la doctrina, el pacto. Y todo Sí. junto nos lleva Ujú. a la sabiduría. Amén. Una A la sabiduría que tenemos sabiduría, que sí. anhelar y desear. Platiquemos un poquito de esto, pastora. Sí, fíjate que nosotros vemos mucho a la sabiduría, se le determina como una potestad femenina en la Biblia y se nos insta en Proverbios a buscarla, a seguirla, a obtenerla, a adquirirla, porque la necesitamos, la sabiduría Amén. de Dios, porque hay sabiduría animal y hay sabiduría satánica también, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios debemos de buscarla y obtenerla. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, Amén. como principio del inicio, como iniciar algo, pero también como principio, como un estatuto, como la base de la sabiduría, es el temor a Jehová. Así Si yo es. temo a Jehová, cada conocimiento que yo obtenga, cada consejo que yo voy a dar, lo voy a dar temiendo a Jehová. Lo voy a dar entendiendo a que Dios es Dios y de Él tengo que derivar todo lo que sale de mí. En el momento que yo me creo inteligente, que yo creo que yo entendí algo y lo saco de mí misma sin recordarme que debo de temer a Jehová primero, entonces empiezo a irme a una sabiduría humana. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener la sabiduría de Dios? Bueno, hablábamos del Salmo 119 al principio. Y cuando tú empiezas a ver todo lo que conlleva la palabra de Dios y te llenas de eso, todo lo que sale de ti va a ser palabra de Dios. Y ese va a Ujú, ser tu principio. Así la vas a adquirir. Anhela la palabra de Dios. Una cosa he deseado y esa buscaré, que ujú, esté yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir en tu santo templo. Entonces, realmente entramos a la presencia del Señor todos los días a inquirir. Anhela, busca esa relación. La letra Aleph es una asociación, es meterte, es unirte. Cuando tú entras en amores o en matrimonio con una persona, estás enamorado. Inquires, ujú, estás inquiriendo, estás preguntando, estás averiguando qué le gusta, ujú. qué color, qué sabor, qué perfume, todo lo quieres saber. Eso es entrar, es obtener, anhelar obtener la sabiduría de Dios. Amén, amén. Mira. Y para los que se Ujú. preguntan, pero ¿cómo, pastora, si estoy trabajando y estoy estudiando y estoy aquí? Siempre hay un espacio. Yo estoy Siempre tomando hay una un clase de espacio. inglés y no recuerdo la Ujú, frase que usa. Leímos un libro, pero la autora del libro ujú, comienza precisamente con una frase que dice, usa todo espacio para que todo el tiempo sea llenado. Y ella lo explicaba de esta forma, ujú, si yo estoy en el baño, yo llevo un libro conmigo. Si me voy a ujú, sentar a ver una ujú, película,
pongo la película, pero estoy leyendo, estoy todo el tiempo leyendo. Exacto, Voy en el exacto, carro, que sí. maneje mi esposo, yo voy leyendo. Ujú, Me tocó ir al sí, médico y estoy esperando, sigo leyendo. Y esta es una persona que ujú, lee libros de forma secular. Entonces, ahora imagínate sí, nosotros que tenemos la verdad, que es absoluta, no es mm, moldeable. ujú, Y entonces el yeah, leer te provoca hambre, te provoca sed, te provoca sí, querer conocer más. Sobre todo cuando llegas a esas partes y dices, ¿qué quiere decir esto? No le entiendo. ujú, Entonces, sí. hay que provocar el hambre, ¿verdad, pastora? Hay que provocar el hambre y hay que motivarte para empezar tu día temprano. La Biblia nos deja ver que el acusador se presenta de madrugada ante el Señor. Y David tenía la costumbre de levantarse antes que el acusador se presentara, ¿verdad? Entonces, Wow. a veces cuesta, sí. Te pones tu reloj a las 4 de la mañana. En el ejército te levantan a las 4 de la mañana. Esa es Ujú. la hora en que estás ejercitándote abajo. Entonces, levántate a las 4 de la mañana. No, qué pereza, quiero dormir 7 horas. Bueno, consíguete tus 7 horas ahí, ¿verdad? Pero sí, fíjate que lo lindo de que te levantes de madrugada es que está todo en silencio. Nadie Sí, te estorba. Entonces, si sí. te, si te separas media hora de tu día, de 4 a 4:30, y tú lees en ese silencio, quizá tienes algo de música, algo atrás, tu mente va a estar dispuesta a obtener todo eso. Si ese primer tesoro que agarras en la mañana te sirve de comida todo el día, porque Ujú, el Señor nos compara a ovejitas. La ovejita ujú. es un animal rumiante. Entonces, lo Sí. que comió tempranito lo regresa y lo vuelve a masticar y lo vuelve a masticar. Mis 4 de la mañana son prédicas del hermano Sergio o prédicas de mi padre, unas de los dos. Y eso me Ujú, sirve, porque más adelante cuando me robo un rato para un devocional, en el día, como tú dices, estoy esperando en algún lugar y abro y investigo y hago mis notas, ¿verdad? Entonces, sí. él mencionó algún versículo que agarraste una espiga y Ujú. entonces te vas a estudiar eso y así el Señor te va nutriendo. Pero solo con media hora que te determines antes de tu hora de levantarte regular, eso te va a dar ese anhelo de seguir buscando y hasta un hábito. Lo que cuando yo estoy ministrando a alguna persona le digo, pongamos un calendario y vamos a hacerlo de aquí hasta 23 días, porque te Mm, haces un hábito en 21 días. Entonces, le ujú. pongo alarma a mi reloj para que a tal hora a esa persona yo le voy a mandar un mensaje para que nos pongamos de acuerdo en esa oración y nos pongamos de acuerdo en eso que va a empezar a hacer para generar en ella un hábito. Entonces, ponte una alarma por 23 días y hazlo todos los días y tu cuerpo se va a acostumbrar para que anheles y busques la presencia del Señor. Eso que acabas de decir Ujú. me hace pensar en contraviento y popa, así se, contraviento y popa, En viento en popa, contra viento en en marea, viento viento en en popa. popa. Ajá. Aquí es Ujú, como el salmón, vas a ir a lo contrario de lo que siempre has ujú, hecho ujú. para crear nuevos Sí, hábitos. Así que usted decía, sí, ¿cómo le exacto. hace Pastora Betsy para todo lo que hace? Levántese temprano, aproveche el tiempo, Sí. no deje momentos Ujú, vacíos, llénelos. exacto. Yo le aconsejo siempre a la gente, pastora, yo tengo muchas libretas de este tamaño. Yo le aconsejo a la Ujú, gente, ujú. lleve con usted siempre una libreta, que está viendo una Amén. prédica y ¿qué verso dijo? Oh, ahí lo apuntas. O ahora en tu Después lo teléfono ves. rápido lo puedes. Yo me texteo a mí misma o le texteo a los miembros de mi Ujú, casa y luego mi sobrino ahora vive conmigo y ujú, el otro día tenía su número más próximo que el de cualquier otra persona y le mandó un texto y luego me dice, What ujú. is this? Y mi hija le explica, así toma notas mi mamá. Siempre que te mande algo y no le I do entiendas, the no same es thing. para ti. Yeah, yo hago lo mismo. Exactamente, de repente está mi esposo, y le digo, just taking notes, just a random note. Y sí, sí. Dice mi hija, pero tu teléfono Entonces, tiene un notebook para que tome notas. No, no es lo mismo. No me no, sirve no es lo igual. mismo, exacto, no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. ¿Algún otro Lo consejo, mismo que pastora? tomarle fotos a la pantalla. Sí. Bueno, ¿verdad? No, no, de repente cuando tengo algún tema que me súper impactó, no me detengo a tomar la nota en el momento de la foto, sino que me voy de regreso al YouTube y Ah, lo llevo de frame en frame, lo voy tomando despacito las notas, entonces ahí veo, ahí anoto, sí, eso me sirve de como que de estudio lento, ¿verdad? sí, Pero sí, tomarte notas, recoger espigas, yo me considero una espigadora de primera, ¿verdad? sí.
procuro oír 2, 3 veces las enseñanzas de los apóstoles, Ajá. porque cuando te vas afuera a darle a ministros, tienes que llevar de ese trigo para poder darles. Mira, cuando estás dándole de comer a pastores, tienes que llevarles grano para que ellos preparen la harina y el pan para sus congregaciones. Entonces, escucha a los apóstoles. Amén. Tenemos apóstoles en la misión, tenemos a nuestro apóstol, yo lo escucho a él todo el tiempo, vuelvo a escuchar sus temas, escucho al apóstol Sergio, y cuando ellos están juntos en congresos, no me pierdo ninguna de sus enseñanzas porque Ah, realmente nos nutren muchísimo. Sí. la verdad Ujú. que sí. Así La verdad que que sí. ujú. Hay un libro que leí Podemos seguir todo el día, creo yo. todo el día. Vamos Ujú. a ir concluyendo. Hay un libro que leí hace ya Sí. un rato que se llama El Sermón Perfecto. Y en ese libro hablan Ujú. específicamente de eso, de la hermenéutica y lo contrario, hermenéutica. ¿Y cuál es la otra, pastora? La Homilética, homilética. homilética. La homilética. Son, sí, la Ujú, homilética y la hermenéutica son producto del estudio de sermones de personas que dejaron una huella en la historia. Entonces, el ujú. estudio de un sermón es totalmente válido. El Sí, agarrar una porción de ese sermón, de esa prédica, de esa enseñanza y estudiarlo a más profundidad es totalmente válido. Así es como sí, uno está sí, desengranando lo que tiene uno que aprender. sí. Hemos Es de aprendido nobles mucho. hacerlo, dice la Biblia. Ujú. Amén. Amén, amén, amén. Muy agradecidas con tu tiempo, Pastora Betsy. Espero no ser Gracias. la última vez que estemos aquí. Hay mucho más que platicar Claro acerca que sí. de lo que Dios está haciendo a Mucho través de más. ustedes. Está el último CD que grabaron. eh, Acabas de Ujú, regresar de África. Hay un proyecto del otro lado del mar también que nos gustaría ujú. platicarlo aquí más adelante. Así que vamos a tener a Claro que Pastora sí. Betsy nuevamente con nosotros para hablar de esos proyectos y que cada uno Amén. de ustedes sepan cómo apoyar lo que están trabajando en otros lugares. Pero por Claro que ahora sí. es Amén. todo. Estamos agradecidos, pastora. Una última Muchas palabra o gracias a un ti. último consejo antes de irnos. Eh, que anhelemos la venida del Señor. La Biblia dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. El Señor ya Amén. viene. Estén sintonizados a la preproclama, estemos clamando por la proclama para el próximo año y no desperdiciemos los últimos días del año de la reivindicación. Así Todavía es. tenemos tiempo para pedirle al Señor lo que nos hace falta. Amén. Así Amén. que yo creo Amén. que eso es. Dios me los Eso bendiga a es. todos. ¿Pudieras despedirnos Ujú. con una palabra, pastora? Muchas Sí, gracias. claro que sí, oremos, oremos, oremos. Gracias, Padre, gracias por la oportunidad que nos regalas de compartir un tiempo juntas, Señor, de Gracias. ser edificadas a través de lo que tú nos has regalado, Señor, en tantas formas. Padre, te pedimos que tu iglesia amada pueda recibir de muchas partes de tus dones, de tu amor, Señor, y de tu preparación. Te bendecimos, Señor, bendecimos nuestra casa, la que nos cubre, Padre, y a los ministros que nos cubren. Y te pedimos, Señor, por esa voz profética, Señor, que se la va a levantar a favor de tu pueblo para iniciar el año 23. Anhelamos tu venida, Señor, y Así anhelamos es. que nos encuentres en santidad. En el nombre Así es. poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Mercedes. Dios te Gracias, bendiga. pastora. Y espero Amén. a nosotros. Bye bye. A Amén. todos, gracias. Que tengan excelente Que día. tu fe, tu vida, tu amor son ejemplos para el que está sin Jesús.